Acordate, moralito, de ese día que saliste de Urquiza y no quisiste hacer parada. Acordate, moralito, de ese día que saliste de Urquiza y no quisiste hacer parada. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Lorenzo, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Lorenzo. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este último mesa del día, ¿ya? El segundo día de Congreso. Ha sido intenso, hemos tenido unas mesas muy entretenidas, pero esta mesa, bueno, promete ser probablemente de las más entretenidas. Tenemos mucha variedad de temas, tenemos invitados de lujo, así que voy a partir de inmediato presentándoles. Vamos a partir con Gabrielle Panetier. Ella está terminando su doctorado en estudios hispánicos por la Universidad de Montreal en cotutela con la Sorbonne. Por ahí va a ir apareciendo su reseña curricular, por favor. Mientras les voy entonces contando. Como les decía, ella está terminando su doctorado en estudios hispánicos por la Universidad de Montreal en cotutela con la Sorbonne. Es profesora de cine y de literatura hispánica también y de español. Y su tesis doctoral es sobre las representaciones de los personajes femeninos en las películas de narcotráfico de cine B y de los videoclips mexicanos. Entonces es un tema súper interesante. Como dato extra, también a lo que ustedes pueden ver acá en la reseña curricular que estamos proyectando, Gabriel va a participar en el dossier que estamos coordinando con Ingrid, justamente sobre las mujeres y la representación que se hace sobre ellas en la narcocultura y que se va a publicar en junio del próximo año en la revista Cuadernos de Humanidades de la Universidad de Salta, así que aprovecho de hacer ¿cómo se llama? El anuncio para pronto, que pronto tendremos ese dossier en el que Gabriel va a participar con nosotros. Así que dejo con ustedes a Gabriel. Sí, muchas gracias por la presentación, Ainhoa, y muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Antes que nada, quiero agradecer a Danilo, Ainhoa e Ingrid por la organización impecable de este congreso y por todo el trabajo de planificación realizado. Y agradezco que me hayan brindado esta oportunidad para dialogar con ustedes y para presentarles mi trabajo. Y también agradezco a Bleni y a Silvana por el trabajo técnico de transmisión que permite que todo fluya tan bien. Y por supuesto a la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile por permitir este encuentro. Hoy entonces quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los personajes de vengadoras en el narcocine videojuego mexicano y sobre las posibles lecturas que se pueden hacer de sus actos de violencia y de venganza. Y no sé si se puede volver a la primera diapositiva. Sí, muchas gracias. Entonces, los personajes de vengadoras en la cultura popular transnacional han sido muy presentes a partir de los años 70. Podemos pensar, por ejemplo, en las numerosas películas estadounidenses de bajo presupuesto de Rape and Revenge o cine de violación y venganza en español, que emergieron en los años 70. Esas películas presentaban a personajes de mujeres violadas y vejadas que después emprendían su venganza de manera hiperviolenta para hacerse justicia por su propia cuenta. También en la narcocultura musical, visual y literaria, algunos personajes femeninos de vengadoras han quedado plasmados en el imaginario colectivo desde los 70 y los 80. Podemos pensar en Camelia la Tejana, del narcocorrido Contrabando y Traición, que mata a su amante Emilio Varela cuando descubre su engaño, y podemos pensar también en Lola la Trailera, que venga a su padre asesinado por narcos en la película Video Home del mismo nombre, y también en sus secuelas.
Más recientemente, el personaje de Rosario Tijeras en el libro de Jorge Franco, en la película colombiana, en la narcotelenovela colombiana y también en su adaptación mexicana, también recuperó este imaginario, ya que Rosario venga su violación cortando el sexo de su violador con unas tijeras y luego ingresa al universo narco. Puede pasar a la siguiente diapositiva. Sí, y una más, por favor. Gracias. Entonces, con esta ponencia espero poder contribuir, aunque sea modestamente, al estudio de las cuestiones de género y de venganza en la narcocultura, con un enfoque en las películas de narcocine video home. Es probable que la mayoría de ustedes ya conozcan el narcocine video home, pero aún así lo voy a definir brevemente. Lo que se entiende por narcocine se diferencia de cualquier cine sobre narco por ser un género del cine de explotación, es decir, del cine de bajo presupuesto o de serie B, que se hace en serie en tiempos récord, en tan solo unas semanas, normalmente en la frontera mexicano-estadounidense, pero también en otras partes del territorio mexicano y del sur de Estados Unidos. Este cine, que narra historias sobre narcotraficantes reales o ficticios, forma parte de una industria cinematográfica paralela a la oficial y pertenece a la industria del video home, que se llama así porque se difunde por VHS, DVD o por cadenas televisivas de paga. El video home, entonces, se ve directamente en casa, sin pasar por las salas de cine ni por los circuitos cinematográficos oficiales o estatales. Diapositiva siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, el arco narrativo de la venganza de un personaje femenino aparece en varias de las películas de narcocine que he analizado a lo largo de los años para mi tesis de doctorado. Y para darles algunos ejemplos, en la película Las viudas del capo, de John Gavito Ángel, tras la muerte del capo sumamente poderoso y mujeriego Antonio Quintero, su guardaespaldas femenina y sus 3 viudas lo hacen todo para vengarlo y están dispuestas a desatar una ola de violencia sin precedente. En Miss Narca, de Rogelio Ellis Frazier, la protagonista, llamada Esperanza, es una joven humilde y tímida que procede de una familia rural mexicana. Cuando es testigo del asesinato de sus padres a manos de un narcotraficante poderoso de la región, huye a Tijuana y solicita la ayuda de unos delincuentes para aprender a usar un arma con el objetivo de vengarse. 7 años después, se casa con un narcotraficante, cobra finalmente venganza por su familia y se convierte en reina del narco. Esa película narra la típica historia de la mujer buena que se vuelve dura y fría después de un evento traumático y que se quiere vengar. Otra narcopelícula que recupera este arco narrativo es Sanguinarios del N1, del director Alonso Olara. En este filme, después de que un traficante viole a una trabajadora del sexo, la narcotraficante pesada, que es la dueña del prostíbulo, se lo lleva con hombres armados. Como represalias, los hombres lo violan, le cortan los genitales y se los entregan en una bolsa. Aquí se trata entonces de una venganza realizada por otro personaje en solidaridad con la trabajadora del sexo. En el Chrysler 300, el corrido de Chuy y Mauricio, de Enrique Murillo, que ha sido una de las narcopelículas de bajo presupuesto más exitosas de los últimos 20 años, el personaje de Sabrina Solano traiciona a su novio narcotraficante Chuy y los mata a él y a su socio Mauricio. Lo hace para vengar la muerte de su padre, quien era un capo enemigo de los protagonistas, y para huir sola con el dinero de una operación de tráfico de 400 libras de drogas. Entonces, si se puede, les voy a mostrar un breve fragmento para que vean el momento de venganza de Sabrina al final de la película. Les tengo una sorpresita, muchachos. Les traje unas cervecitas bien frías para que se refresquen. Gracias, Sabrina. Oye, compa, ¿a poco no cae bien una de estas? Después de tanto balazo, tanto polvo, tanta chingadera. Efectivamente, compadre. Ay, amor, eres un genio. El dinero estaba justo donde dijiste. Mira, aquí está todo el dinero. Oye, Sabrina,
Con eso te ganaste un lugar en el cielo, ¿eh? ¿A poco no me saqué un 10 con mi vieja, compa? Efectivamente, compadre. Oiga, compa, yo no he andado por estos rumbos, pero... ¿Y ahora para dónde le damos? No, cuñado, pues yo menos. ¿Qué onda, mi amor? ¿Para dónde le damos? Pues yo, a gozar de la vida. ¿Y ustedes? Al infierno. Les pagó con balazos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Oscar Solano puede ser el peor de todos, pero tiene familia. Y yo soy su hija. Y tú lo mataste, cabrón. En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando quedarse con el dinero y decidió asesinarlos. Chuy quedó al lado derecho. Y Mauricio al otro lado. Otra tumba en San Ignacio y dos familias llorando, faltando. Sí, muchas gracias. Si puede volver a proyectar las diapositivas y pasar a la siguiente. Gracias. Entonces, la lectura que se puede hacer de la apropiación femenina, de la hiperviolencia del universo narco, es bastante compleja porque, por una parte, al usar la violencia vengadora a su favor y para sus propias metas, los personajes femeninos rompen con los comportamientos de género esperados y contradicen los esquemas victimizantes y estereotipados de pasividad femenina. Esos personajes responden a los actos violentos y a las injusticias que han sufrido y se esfuerzan en empoderarse con los medios de los que disponen. El tipo de violencia movilizado por estas heroínas para castigar a sus agresores es normalizado cuando es usado por sus contrapartes masculinas, pero se ve como algo excepcional cuando lo usan las mujeres. En las tramas analizadas, tiene mucha importancia en este sentido que ellas también se apropien estos métodos violentos que se entendían como de dominio masculino. Por otra parte, la recuperación de su agencia se logra en estos casos a través de prácticas necropolíticas y a través de más violencia, esta vez ejercida por ellas, claro, pero ¿puede la solución a la violencia ser más violencia? Esta pregunta es crucial, pero no es tan sencilla de responder. No se puede negar que la venganza puede constituir una salida catártica para los personajes femeninos que permite poner en jaque las jerarquías de género y que posibilita que estos personajes femeninos que sufrieron violencias recuperen cierto poder y cierta dignidad mediante el uso de métodos también violentos. Sin embargo, también es verdad que el uso de la violencia como solución perpetúa un orden patriarcal y violento que se basa en ideales tóxicos de dominación y de poder individual, poder al que solo se puede llegar mediante métodos sanguinarios. Otro elemento problemático con este arco narrativo desde un punto de vista feminista es que el momento inicial de violencia sufrida por el personaje femenino es presentado como un momento transformador y hasta cierto punto necesario en la trama para propiciar un rechazo de la dominación patriarcal por parte de las protagonistas femeninas. Es muy frecuente que el recorrido de la protagonista hacia la violencia sea el siguiente. Una mujer buena e inocente vive un evento traumático causado por un narcotraficante, que puede ser el asesinato del esposo o de un miembro o de varios miembros de la familia, o que puede ser también la tortura o la violación.
Este evento traumático la desvía de su camino virtuoso. Ella se vuelve entonces una máquina de matar violenta e implacable y aprende a engañar y a usar sus encantos si es necesario para lograr sus fines. La protagonista planea minuciosamente su venganza, que logra normalmente al final de la película. Por lo tanto, cuando la vengadora forma parte del mundo criminal del narcotráfico, suele haber entrado a este universo debido a un evento extraordinario que la alejó del camino que estaba trazado para ella y que justifica moralmente su transgresión de las normas de género. En su artículo sobre el discurso patriarcal que se ha creado acerca de Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico, Gabriela Pollitt subraya el viejo recurso, bastante común, que consiste en justificar a un personaje femenino que detenta el poder con el acto de vejación que ha sufrido y que legitima de alguna manera que una mujer se vuelva violenta y poderosa. En este sentido, la violencia sigue siendo diferenciada en las narrativas sobre narcotráfico de acuerdo a criterios de género y se suele presentar una justificación para la violencia femenina, por ejemplo, con la idea de trauma sufrido como elemento transformador, mientras que la violencia masculina es aceptada en muchos casos como un hecho casi natural. Lo que nos dicen las tramas que se construyen en torno a la venganza femenina en el narcocine es que una mujer debe sufrir y debe vivir un trauma para poder luego empoderarse y transformarse en mujer fuerte. Su trauma le da el impulso necesario para hacerse poderosa y solo de esta manera la violencia femenina puede ser percibida como legítima y aceptable. Obviamente, este mensaje de violencia o de vejación como momento fénix importante de transformación puede resultar nefasto y sexista, como si una mujer tuviera que ser víctima antes de poder empoderarse. Y por esta razón, creo que hay que ser prudentes a la hora de hacer lecturas exclusivamente positivas del necroempoderamiento femenino en el imaginario narcocultural y que hay que presentar muchos matices en nuestros análisis. La presentación de una justicia que se toma entre las manos de una valora también de cierto modo un sistema de justicia individual de acuerdo con ideales individualistas como cada uno o cada una por su cuenta, según los cuales la justicia se debe realizar por mano propia, ya que el Estado patriarcal no la puede asegurar ni puede garantizar la seguridad de las mujeres. Con el ejercicio de una justicia individual, predomina la ley del más fuerte y violento, o en este caso de la más fuerte y violenta. De cierta manera, el uso de la violencia confirma entonces el sistema necropatriarcal con su ley del más fuerte, que permite dominar a los demás y a las demás, en vez de resistir estos valores patriarcales o de destruirlos. Por lo tanto, en vez de rechazar la violencia necropatriarcal de los narcotraficantes o de encontrar una alternativa a los actos crueles que siguen los códigos del narco, la protagonista vengadora adopta esta violencia y se adapta a ella. Aún así, y a pesar de todo lo mencionado sobre lo problemático que pueden resultar las representaciones de represalias violentas por parte de mujeres, hay que admitir que el éxito de la venganza femenina resulta satisfactorio para gran parte del público feminista. Esto se explica porque, a pesar del sistema patriarcal de impunidad y de complicidad vigente en las narcopelículas, se llega, o por lo menos ficcionalmente, a castigar a los narcotraficantes agresores en estas películas. Como la impunidad de la narcoviolencia masculina no solo existe en la ficción, sino también en la realidad vivida por las espectadoras y por los espectadores, la representación audiovisual de la venganza femenina frente a las violencias sufridas, aunque ficticia, no deja de procurar cierta satisfacción y cierto placer. Puede pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Gracias. Entonces, para concluir muy brevemente, espero haber demostrado que el personaje de la vengadora del narcocine video home mexicano sigue siendo una figura ambivalente para las lecturas feministas. Por una parte, el cumplimiento violento de la venganza femenina resalta la autosuficiencia tanto física como mental de los personajes femeninos y presenta a los personajes femeninos como sujetos de la violencia,
lo que permite construir una nueva relación entre mujeres y violencia que rompe con los esquemas tradicionales de género. Por otra parte, el uso de la violencia vengadora por parte de los personajes femeninos reproduce los patrones narco de dominación por la fuerza heredados de un sistema patriarcal opresivo y necropolítico. Cabe también señalar que la mayoría de las películas de narcocine son escritas, dirigidas y producidas por hombres, lo que afecta sin duda la manera de retratar a los personajes, así como la construcción de las relaciones entre géneros. Sería interesante comprobar si las vengadoras de los demás productos audiovisuales y literarios de la narcoliteratura, como las narcoseries, los videoclips o las novelas, tienen la misma ambivalencia también en Chile, en Colombia, en España, en Puerto Rico y en otros lugares, y si hay diferencias importantes en cuanto a las representaciones de su empoderamiento o de su uso de la hiperviolencia en otros tipos de productos y en otras regiones. Entonces, agradezco de antemano sus comentarios e ideas al respecto y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Sí, creo que nos dejaste millones de preguntas. Vamos a tener tiempo probablemente para conversar este tema, porque claro, tenemos que hacer estos cruces, ¿no? Con el videoclip entre países, con las narcoseries, incluso con el mismo cine comercial también en México, ¿no? Que también es otro tema y también se presenta una representación súper diferente de las mujeres. Entonces, bueno, espero que tengamos mucho tiempo para conversar. Un montón de gracias por tu súper presentación. Ahora los dejo, voy a pasar a Felipe Oliver. También les voy a contar un poquito de él, pero si nos pueden poner la reseña, por favor. Felipe es doctor en literatura por la Universidad Católica, así que venimos de la misma casa de estudio. Es profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato y tiene un libro que es completamente imprescindible para quienes estudiamos el tema del narco, que se llama Apuntes para una poética de la narcoliteratura, y además no solamente es un imprescindible, también es un texto muy pionero en este tema, porque además fue uno de los primeros en intentar establecer una cierta tipología a esta literatura del narco que estaba bastante desperdigada, y él intentó generar ciertas características comunes a esta narconarrativa. Entonces, en ese sentido fue probablemente uno de los primeros en hacer este trabajo, y que además nos sirvió a nosotros luego para establecer la tipología que trabajamos en el libro. Y justo en relación a este libro, también él publicó en este libro de Narcotransmisiones, que paso el dato, que se va a presentar mañana también a las 6 de la tarde, tiene un capítulo súper interesante sobre la crónica del narcotráfico, que también es un tema no solo súper interesante, sino que también muy poco explorado hasta el momento, y también lo que él está trabajando ahora, de lo que nos viene a hablar, que es la narcoliteratura gallega, que también es algo bastante novedoso para el campo. Así que, sin más, los dejo con nuestro querido Felipe. Hola, hola. ¿Me escuchan? Por ahí háganme seña. Ok. Bueno, obviamente parto por agradecer a Ingrid, a Ainhoa, a Danilo, a todo el equipo de Chile por esta invitación. Y efectivamente voy a hablar un poco sobre un fenómeno bastante reciente en el universo de la narcoliteratura, que es la narcoliteratura gallega. Resulta que desde hace décadas, hasta un 80% de la cocaína que ingresa a Europa ingresa por Galicia. Hay unos clanes, esa es la terminología que utilizan allá, en lugar de cártel hablan de clan. Hay unos clanes consolidados a través del tiempo en Galicia, introduciendo cantidades industriales de cocaína, pero carecía de un discurso. Y recientemente ha habido una especie de boom de la narcoliteratura gallega, y cuando digo gallega es efectivamente escrita en gallego, pero podemos perfectamente leerla en castellano porque son lenguas sumamente cercanas, y ahí he estado investigando últimamente en este universo expandido del narco a través de Galicia. Entonces les comparto unas reflexiones. Para nadie es un secreto la abrumadora presencia del narcotráfico en obras literarias colombianas y mexicanas. De hecho, categorías como narcoliteratura, novela del narcotráfico, sicaresca antioqueña, novela del sicario y otros tantos términos no siempre afortunados
han marcado la discusión crítica en torno a dichas ficciones. Pero lejos de discutir términos y conceptos, en esta ocasión me interesa ampliar el universo de la literatura sobre el narcotráfico desde una nueva geografía. La presencia más o menos novedosa de un conjunto de ficciones gallegas sobre el narcotráfico en el norte de España amplía de manera considerable el objeto de estudio. En efecto, existe ya un corpus no abundante pero sí considerable de novelas sobre el tráfico de cocaína en Galicia y las conexiones entre los grupos criminales del norte de la península ibérica con los cárteles colombianos y mexicanos. Me refiero a títulos como Narcos, de Carlos Raigosa, Todo es silencio y Vivir sin permiso, de Manuel Rivas, Denso Resendo a Salgado, de Manuel Portas, Todo ok y Conduce rápido, de Diego Amereixas, La marea roja, de José Manuel del Río y Operación Bucéfalo, de Juan Cal. Desde luego, la conexión entre los cárteles colombianos y mexicanos con los clanes gallegos no es nueva, pero sí carecía de un relato, de un discurso que visibilizase la expansión global del crimen organizado. A continuación propongo algunas tesis en torno a la narcoliteratura gallega. Dos novelas gallegas breves desarrollan básicamente la misma temática: el hallazgo fortuito de varios kilos de cocaína. La primera de ellas es Conduce rápido, de Diego Ameixeiras, publicada en lengua gallega en 2014 por Editorial Xerais, en 2017 por la Editorial Acal. La segunda es El miedo de los erizos, de Manuel Rivas, igualmente publicada en gallego por Xerais en 2018 y en castellano el mismo año por Alfaguara. En ambas novelas, los personajes habitan un espacio de precariedad y el hallazgo de la cocaína supone una especie de tesoro que promete cambiar para siempre sus destinos. Pero vayamos por partes. En la obra de Ameixeiras, un joven llamado Bruno pasa la noche en la playa después de una tarde de fiesta. Al despertar, observa un fardo envuelto en lona, atrapado entre las piedras, y dentro del bulto descubre varios kilos de cocaína. Bruno contacta a Samuel para tratar de vender la droga y repartirse las ganancias, y Samuel a su vez hace un par de llamadas. A partir de ese momento los acontecimientos se precipitan de manera vertiginosa. Mafiosos, sicarios y rapaces de todo tipo desfilan por la novela tratando de hacerse con el botín. Como dato adicional, la obra se ambienta esencialmente en Santiago de Compostela. Lejos de resaltar las reliquias históricas en la ciudad y sus bien conocidos atractivos turísticos, Ameixeiras construye un universo narrativo a partir de los despojos de la ciudad, yonquis, camellos y rateros. Así, la ciudad compostelana adquiere tintes sombríos y hostiles en franca consonancia con los personajes. Siguiendo el formato del thriller, la novela contiene varios giros dramáticos que aquí es ocioso resumir. Baste con decir que al final los buenos logran burlar a la mafia y escapan con vida, y con la droga. La escena con la que cierra la novela es hasta cierto punto un cliché. Un balneario en el verano, los protagonistas a salvo, un reencuentro amoroso entre Erika y Ventura, y el botín intacto como una promesa de varios millones de euros. A Ventura le sonríe la aventura, redondando así la metáfora del juego que recorre toda la novela. Por su parte, en la noveleta de Manuel Rivas, dos pescadores que se hacen llamar los erizos encuentran casualmente la droga flotando en el mar a la espera de ser recogida y deciden robarla. El texto se ambienta en la ficticia región de Oeste, en la Costa da Morte, un espacio dotado de encanto. La palabra encanto no es fortuita. De hecho, es utilizada al interior de la ficción por Nor, una joven que hereda un modesto bar y asume el propósito de transformar el viejo local y convertirlo en un pequeño hotel con encanto. Un comentario que le valió la chanza de la cuadrilla de los erizos. Y en efecto, la atmósfera que construye Rivas evoca, a manera de chanza, un mundo encantado en el que los protagonistas circulan en una carcacha a la que llaman el Dos Caballos. El sargento de la Guardia Civil que hostiga a los jóvenes es apodado Ben-Hur. El mecánico que mantiene circulando al Dos Caballos es conocido como Doctor Futuro. Y en un momento de la narración aparece una panadera llamada Elvira, a la que el propio texto define como muy hechicera. Hasta el fortuito encuentro con la cocaína flotando en el mar, la vida de los muchachos transcurre en una Galicia pobre pero feliz, casi pintoresca y exótica,
no a pesar de su precariedad, sino gracias a ella. Ahora, una vez que los jóvenes roban la droga, comienzan a ser asediados por la mafia colombiana y, desesperados, se esconden en el taller chatarra de Doctor Futuro, sin otro plan que esperar un milagro. Durante el encierro, Antón Santa Cruz se obsesiona por las teorías de la conspiración y el crimen organizado y pasa largas jornadas navegando en la red, alimentando el miedo de los erizos, de ahí el título, con revelaciones sorprendentes sobre el poder y la violencia de las organizaciones criminales contemporáneas. Y entonces ocurre el milagro. El padre de Nor asesina a los sicarios colombianos que asediaban a los erizos, y estos salen de su escondite exentos de todo peligro. Haciendo honor al carácter encantado de Oeste, el peligro se esfuma como por arte de magia y los pescadores pueden volver a su cotidianidad precaria pero feliz. A nivel simbólico, el apellido del protagonista, Santa Cruz, cobra especial relevancia. El narcotráfico es quizá omnipresente en la tierra, pero la omnipotencia todavía pertenece a lo celestial. Al final, Antón Santa Cruz esparce la cocaína en el mar para evitar futuras tentaciones y nuevos riesgos. Una vez expuesto lo anterior, vayamos al meollo del asunto. En ambas novelas el narcotráfico es retratado como una presencia cercana, mas no necesariamente como una amenaza. El narcotráfico está ahí, como un mundo paralelo que no pone en riesgo a quienes están fuera de él, siempre y cuando se respeten los límites y no se invadan los espacios. De hecho, para los personajes en ambas ficciones, el peligro inicia solo hasta que deciden tomar la mercancía para tratar de lucrar con ella. En síntesis, el cruce fortuito con el narco no supone un riesgo automático para el individuo. Basta con respetar los límites tácitos para no comprometer la seguridad de ninguna de las partes. El peligro inicia, conviene insistir, cuando los que están fuera del narco caen en la tentación y deciden birlar la cocaína de los que están dentro del narco. Esto supone una diferencia radical con relación a los modos de representación del narcotráfico presentes en la narrativa latinoamericana. Distintas son también las realidades a ambos lados del océano. En su famoso reportaje titulado Fariña, Nacho Carretero computa en Galicia un total de 30 asesinatos relacionados con el narcotráfico desde la década del 90 del pasado siglo al presente. Cifra ínfima frente a las decenas de miles de muertos que año con año contabiliza México. En las narrativas mexicanas, y fuera de ellas, en ese espacio llamado realidad, la violencia es omnipresente y nadie está realmente a salvo. Cualquiera puede ser víctima colateral, dado el descontrol absoluto de la violencia. Primera tesis. Las ficciones sobre el narcotráfico en Galicia no son particularmente violentas. De hecho, cuando la violencia aparece, se trata de una reacción específica y enfocada sobre una persona, antes que una acción masiva, desbordada y omnipresente. Ya fue mencionado que en El miedo a los erizos, después de birlar la cocaína, Antón Santa Cruz se asoma al horror contemporáneo desde su escondite en el taller mecánico del Doctor Futuro. En efecto, agazapado entre carrocerías y chatarra, comienza a divagar en torno a lo que él denomina como la industria del mal. Aquí cito la novela. A veces hablaba de mafias, a veces de organizaciones criminales. Había grandes bancos y empresas con fachada virtuosa que en realidad eran tapaderas e instrumentos de poder criminales. Había estados que no luchaban en serio contra las mafias porque ellos eran la mafia. El dinero sucio pesaba más que el honrado. Todo era poco para saciar el motor turbo de la codicia. Petróleo, armas, coca, diamantes, esclavitud sexual, órganos de niños, carne humana de sacrificables, prescindibles, desechables, maderas preciosas, marfil, aletas de tiburón. Y la violencia. La violencia no es solo un método para vencer o castigar a un enemigo. Es un producto, un plus de la mercancía. La hace más cara, carísima, y pone la marca publicitaria, la marca del miedo. Termino cita. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de ficción en las palabras de Santa Cruz? Es difícil saberlo. En cualquier caso, es evidente que la violencia efectivamente parece obedecer a las leyes del mercado. Y lo más importante, la violencia pareciera respetar fronteras para garantizar su rentabilidad.
El mercado europeo no funciona a base de masacres y ejecuciones públicas. Esta situación es retratada en el 5º capítulo de la serie televisiva de Fariña. Muy buena serie, por cierto, está en Netflix. A punto de concretar una descarga, Cito Miñanco recibe un chivatazo. La policía sabe de la entrega y hay un operativo en curso para detenerlos con las manos en la masa. Miñanco decide cambiar el sitio de la operación, pero su socio colombiano le sugiere además asesinar al soplón porque en Colombia no nos gustan las ratas. La respuesta de Cito Miñanco es contundente. Quiero que te quede una cosa muy clara a ti y a tus jefes. Estamos en Galicia. Eso le responde Cito Miñanco al socio colombiano. La respuesta del gallego establece un deslinde infranqueable. Galicia, y extiéndase la afirmación a toda Europa, debe quedar fuera de la violencia como método, como espectáculo y como producto. En México la violencia es consustancial al narcotráfico. Los cárteles producen, distribuyen y propagan violencia como una estrategia de empoderamiento para garantizar el control total de un territorio y la sumisión absoluta de la población. En Galicia, el narcotráfico ofrece una estampa radicalmente distinta. De hecho, la sobrevivencia misma del narcotráfico en la península depende de su capacidad para evitar la violencia. Quizá Galicia se ubique en la esquina más alejada de Europa, pero esa esquina sigue siendo parte de Europa y Europa desea el producto, mas no la violencia inherente al mismo. Segunda tesis. En las ficciones sobre el narcotráfico en Galicia, el éxito y la continuidad del negocio depende de la capacidad de los distintos actores para establecer con nitidez un simple principio. La distribución del producto puede permitir o incluso estimular la violencia siempre y cuando el consumo sea pasivo. Dicho con otras palabras, en América Latina las organizaciones criminales pueden lucrar con la muerte para encarecer el producto al conferir ese plus que lo vuelve más valioso y deseable. Pero una vez que la mercancía entre en Europa, el espectáculo de la violencia debe cesar para dar paso a un muy sospechoso silencio. No en vano, la primera novela de Manuel Rivas sobre el narcotráfico se titula, precisamente, Todo es silencio. No en vano, su protagonista, don Marcial, repite obsesivamente que la boca es para callar, no para hablar. La necesidad por mantener a raya la violencia es básicamente el conflicto en torno al cual gira la segunda temporada de la serie de televisión para Telecinco, Vivir sin permiso. También está en Netflix, por cierto. Basado en el relato del exitoso novelista Manuel Rivas, la serie retrata la angustia de un poderoso narcotraficante gallego diagnosticado con Alzheimer. Ante la imposibilidad de revertir los efectos de la enfermedad, Nemo Bandeira concentra sus últimos días de relativa lucidez para tratar de heredar a sus hijos un imperio comercial libre del contrabando de cocaína. Sin embargo, la pérdida de sus habilidades cognitivas se convierte en el menor de sus problemas cuando irrumpe en escena el sanguinario narcotraficante mexicano Germán Arteaga. El objetivo de este último es muy simple: apropiarse del imperio y patrimonio personal de Bandeira. En este punto la serie cae en un muy obvio maniqueísmo en donde todo lo gallego es retratado como discreto y sensato frente al exceso y el grotesco encarnado por los mexicanos. Porque todo en los Arteaga es churrigueresco. Vestimenta, lenguaje, ostentación de la riqueza, modos de ejercer la sexualidad y desde luego la obsesión por apoderarse de todo a través de la violencia. Para entender hasta qué punto la serie propone un contraste insalvable entre ambos capos, baste con recordar la actitud de uno y otro frente a la homosexualidad de sus respectivos hijos. Para Nemo Bandeira, la sexualidad de Carlos es irrelevante y no merma en lo más mínimo el cariño que siente por él. Por el contrario, cuando Germán Arteaga descubre que su hijo Daniel es gay, lo golpea hasta deformarle el rostro y amaga con romperle el ano con un palo de escoba. El capo mexicano repite al típico macho que necesita afirmarse a través de la violencia, llegando incluso a cometer acciones tan absurdas como jugar a la ruleta rusa solo para demostrar su temeridad. Frente al exceso encarnado en cada gesto y palabra de sus pares mexicanos,
los narcotraficantes gallegos quedan redimidos de cualquier culpa social o responsabilidad criminal. Esta última afirmación es particularmente visible en el devenir de Mario Mendoza, ahijado y brazo derecho de Bandeira. En la primera temporada, Mario es el antagonista dispuesto a cometer las peores fechorías a fin de debilitar el entorno familiar de Bandeira y quedarse con el control absoluto de su imperio. Al iniciar la segunda temporada, un renovado y arrepentido Mario pone su genio maquiavélico a disposición de las autoridades para ayudarles a destruir el imperio que alguna vez ambicionó. Pero ante la amenaza creciente de los Arteaga, decide finalmente reconciliarse con Bandeira para destruir a los mexicanos. Así, con el simple hecho de enfrentarse a estos, queda de inmediato absuelto de las canalladas cometidas en el pasado. El autor antagonista se convierte en el aliado del héroe y recibe como recompensa el amor de Lara Bandeira, la hija ilegítima del capo, pero principal en su afecto. El mensaje que envía la serie termina siendo ambiguo. Bandeira es un personaje trágico cuasi shakespeariano que en su desmedida ambición termina por perderlo todo, o por el contrario es la gesta heroica de un hombre mayor capaz de derrotar un imperio criminal internacional con todo y sus facultades mentales en franco declive. El mensaje es ambiguo. Una vez más, es evidente que el discurso sobre el narcotráfico gallego se diferencia del discurso latinoamericano por la ausencia de violencia extrema, efectista, casi diríamos irreal, de no ser porque el espectáculo de las masacres, los cuerpos colgando de los puentes, las amputaciones y las balaceras a plena luz del día pueden ser corroboradas en la realidad inmediata. Como contraparte a la ausencia de la violencia, las ficciones gallegas sobre el narcotráfico ofrecen una dimensión del todo ausente en las narrativas latinoamericanas: el drama de los adictos. Conocido es el devastador efecto de la doble pandemia de heroína y VIH entre la juventud en Vilanova de Arousa, Osalnés, Vilagarcía de Arousa y otras tantas regiones de Galicia durante las últimas 2 décadas del pasado siglo. La novela Narcos, de Carlos Reigosa, inicia con una singular entrevista entre el periodista Carlos Conde y un acaudalado empresario llamado Mario Sedán. Este último se presenta ante el periodista como, cito la novela, el padre de una chica de 22 años que fue enterrada hace 15 días. Murió de sobredosis después de vivir ella y nosotros un auténtico infierno. Porque una casa se convierte en un infierno cuando una hija miente, roba, atraca, desaparece, amenaza, se prostituye y los padres no pueden hacer nada para evitarlo. Es un camino que muchas veces no tiene vuelta y en nuestro caso no la tuvo. Mi mujer está todavía internada en una clínica psiquiatra y yo estoy aquí hablando con usted de cosas que no tienen sentido. Fin de cita. El objetivo de Sedán es simple: exhortar al periodista a que escriba sobre los narcotraficantes para ayudar a deshacer esa impunidad en la que viven y de la que se muestran tan orgullosos. A partir de este momento, la novela se convierte en una pesquisa detectivesca que eclipsa el drama de las jóvenes vidas perdidas por la droga. Sin embargo, no deja de ser significativo que una de las novelas fundacionales de la narcoliteratura gallega inicie con la imagen de una familia mutilada por la adicción. 17 años después, José Manuel del Río pone en escena un cuadro familiar igualmente marcado por el consumo de droga. Me refiero a la novela La Marea Roja, sin duda la obra maestra de la narcoliteratura gallega y acaso española. La novela inicia con la liberación de Dani Gasolina, quien cumplió una condena de varios años por crímenes de narcotráfico. Al salir de prisión, Dani tiene 2 objetivos en mente: vengarse de los contrabandistas para los que trapichaba en las planeadoras y alejar a su primo hermano Hugo de las drogas. Siguiendo la misma línea, es imposible no mencionar el personaje de Carlos Bandeira en la novela y serie de televisión Vivir sin permiso. En la obra literaria, Carlos muere de una sobredosis, mientras que en la serie de televisión queda en estado vegetal por el mismo motivo. De hecho, el momento de mayor dramatismo en la serie se presenta en el antepenúltimo capítulo, cuando Nemo Bandeira sufre una alucinación en la que su hijo lo confronta. Durante el breve diálogo entre ambos,
Nemo intenta deslindarse del destino fatídico de su hijo, argumentando que nunca obligó a nadie a drogarse. ¿Y entonces para quién traías toda la coca?, responde irónicamente Carlos. Al final, padre e hijo describen el imperio de Bandeira como una montaña de muertos. Por el contexto de la conversación, la montaña se compone en lo esencial por los adictos, a diferencia de las montañas de ejecutados que día a día pueblan los noticieros mexicanos. Pero en definitiva, la imagen que condensa con mayor dramatismo la devastación humana de las drogas en Galicia no es producto de la ficción. Me refiero a la trágica anécdota deportiva del hoy tristemente célebre equipo de fútbol Dejadnos Vivir. Recordando, en 1982, un grupo de jóvenes rebeldes de Vilanova de Arousa participaron en un torneo amateur de fútbol. El peculiar nombre que eligieron para su escuadra, Dejadnos Vivir, originalmente aludía al rechazo que su estilo de vida despertaba entre la comunidad. Para sorpresa de todos, el equipo ganó el torneo sin recibir un solo gol en contra. Años después, los integrantes de la escuadra comenzaron a morir por sobredosis, sida y otros incidentes directamente relacionados con el consumo de drogas. De aquel pintoresco equipo ganador, hoy solo permanecen con vida 3 integrantes. El singular nombre del equipo perdió su significado original como un grito de rebeldía para convertirse en un llamado de auxilio. Dejadnos vivir. Tercera tesis. Las ficciones sobre el narcotráfico en Galicia ofrecen una dimensión del todo ausente en las ficciones latinoamericanas. El drama de los adictos, de los hogares destruidos por la droga, de la pérdida de una generación de jóvenes víctimas por el consumo. América Latina contabiliza ejecuciones, masacres y cuerpos anónimos hallados en fosas clandestinas. Galicia, por el contrario, contabiliza su montaña de muertos a partir del consumo. Muchas gracias. Perdón, tuve problemas con el audio. Muchas gracias, Felipe. Súper interesante. Yo creo que también aquí tenemos que empezar a hacer estos paralelos, ¿no? Hacer los paralelos justamente entre las series y la literatura, hacer los paralelos también con México, la narcoliteratura mexicana y colombiana en comparación con la gallega, incluso la chilena. Creo que es súper interesante. Así que también ojalá y ahí vayan pensando las preguntas nuestro público para que vayamos conversando luego sobre esto. Un montón de gracias, Felipe. Y vamos a darle el paso ahora entonces a nuestro también muy querido Luis Cintrón. Él está realizando su doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Albany, pero es magíster en sociología y también es magíster en comunicación, ¿ya? Como pueden ver en su reseña curricular. Actualmente está trabajando con productos culturales que se generan a partir del narcotráfico, como los memes, que es lo que nos viene a presentar hoy día, pero también ha trabajado con representaciones sociales súper interesantes, como las prácticas funerarias de los narcos en Puerto Rico. Así que también esperemos que haya un tiempito para que nos cuente sobre eso y veamos también justo esto ya en el afán de establecer estos paralelos, que también veamos este vínculo con la narcoliteratura, perdón, con la narcocultura chilena en este sentido, que creo que puede ser súper interesante que nos cuentes también de eso. Así que muchas gracias, Luis, por estar con nosotros y te doy la palabra. Pues buenas tardes a todas y a todos, y primero que nada le quiero agradecer a Ainhoa, a Ingrid y a Danilo por la invitación, también y a la Católica de Chile por estar fomentando estas discusiones y debates, y yo personalmente estoy muy agradecido con la producción intelectual chilena, porque mucha de la producción intelectual chilena es la que me ha traído a esta discusión. Por ejemplo, el asunto de los memes, he llegado por el trabajo de Ainhoa, que ha sido referenciado en otros trabajos sobre memes y narcotráfico, y también pues, de parte de mi tema de investigación de los funerales también tiene que ver con un trabajo que una vez leí sobre velorios en Chile. Así que pues el trabajo chileno ha influenciado muchísimo, además de que en mi línea sociológica ha influenciado mucho. Así que estoy muy agradecido por eso y por la oportunidad de poder participar, aunque sea a la distancia,
en este espacio tan importante que han creado. Así que muy agradecido. Así que voy a tratar de tomar un poco tiempo para hablar luego de los velatorios, pero quiero hablar primero de los memes de Bayamón y los memes de internet y las representaciones de la narcoviolencia en Puerto Rico. Este trabajo yo lo ubico en un contexto de ciudades se pudieran llamar postmodernas y trato de trabajar la representación de Bayamón dentro de estos medios sociales. Los casos que traigo particularmente, aun cuando se centran en el humor, también hay una revalorización del espacio urbano y de la ciudad en el siglo XXI. La hibridación y las interacciones sociales cruzan el enfoque para entender la narrativa contemporánea de Bayamón en los medios sociales. Estudiosos como Néstor García Canclini sugieren ver la interacción simbólica contemporánea de la cultura y su enfoque, que no es solamente como un aspecto homogéneo. La interacción cultural también se absorbe en prácticas tradicionales locales y se van codificando en acciones masivas y transnacionales en un proceso simbólico. Antes de empezar con, pues, de mostrar los memes que quiero explicar de Bayamón, el ciberespacio como una comunidad y una nueva narrativa o un nuevo lenguaje, según Macbeth y Webb, mencionan que el ciberespacio es una estructura alternativa en la que se dan nuevas formas de relaciones sociales e interpersonales. Las nuevas tecnologías de información y de comunicación hacen que surjan y que se desarrollen y se expandan nuevos espacios de comunicación, de interacción y de debate, creando también, como fue en un pasado la televisión, hoy día los medios de comunicación digitales, como puede ser Twitter y Facebook, se convierten en nuevas instancias y nuevas nociones para habitar la ciudad en una clave, como plantearía Jesús Martín Barbero. Como mencionaba Barbero, la última manera, instancia de la población que puede fungir o vivir un espacio urbano es desde los simulacros y experiencias de la ciudad global que podemos consumir en la televisión, como bien pudieran hacer no sé si pasa en Chile, me imagino que debe pasar, pero en Puerto Rico pasa y en otros países latinoamericanos. El tránsito, cuando uno vive en un espacio rural, va a ver que la narrativa del tránsito en los medios de comunicación van enfocados esencialmente al espacio urbano, y la construcción del imaginario en muchas ocasiones va hacia al espacio urbano, dejando a un lado lo rural. Pues el espacio del Internet como es un espacio donde se convierte en un campo de batalla para las culturas híbridas y las hibridaciones. García Canclini nos menciona que la fluidez de las comunicaciones facilita la apropiación de elementos que muchas veces pudieran tener otro significado o puede ser una apropiación cultural. En lugares como Puerto Rico, la hibridación produce otro léxico y otro tipo de conversación. En esa misma dirección, en el libro más reciente de García Canclini, que es Ciudadano, se me ha escapado el nombre en estos momentos, el último libro de García Canclini, el Ciudadanos cambiados por algoritmos, nos plantea que la sociedad cada día ha ido cambiando a una articulación donde cada día estamos más conectados al Internet y menos fuera de lo que sería lo offline. Cada vez estamos más interactuados y cada vez conversamos más en función al Internet. Y todas nuestras discusiones van en discusión ya de cosas que se plantean en el Internet. Que el Internet se ha convertido en un lenguaje, en una articulación contemporánea para habitar espacios y también para habitar lo político o como bien plantea Sayak Valencia, en el régimen de la transmisión en directo o el régimen live, que muy bien le sirvió a las ideas fascistas del expresidente Trump. Es un espacio donde pues, hay unos debates de distintas, tanto políticas o religiosas. Hablando ya un poco más, todos, pues que estoy casi seguro que casi todas y todos sabemos lo que es los memes de Internet, pero para contextualizar un poco la información, los memes de Internet, según plantea Miller,
son artefactos discursivos difundidos por prácticas culturales y mediáticas que remezclan en el camino, equilibrando lo familiar con lo extraño. Muchas veces son cosas universales que las encajamos en aspectos particulares. En los memes de Internet, según Rodríguez, una exalumna puertorriqueña del MIT, nos menciona que los memes de Internet se han convertido en una nueva forma vernácula que impregnan muchas esferas de las expresiones digitales y no digitales. Son unas formas de comunidades que suelen utilizar ironía en una forma de retórica y una crítica que muchas veces se vuelve social. También en otras ocasiones el meme está muy cargado de prejuicios, como pudiera pasar en sociedades como la estadounidense, donde el meme se vuelve una instancia para lo políticamente incorrecto. La producción de memes de Internet depende en gran medida a la creación, circulación y transformación de artefactos fuera de los guardianes de los medios tradicionales. Podemos también ver que dentro de la lógica del meme se generan discusiones que están muy aferradas a la producción neoliberal. La reproducción de memes de Internet también están relacionadas a nuestros modos básicos de actividades sociales y pues van generando una ecología social y unas identidades particulares y unos lenguajes propios, que también el lenguaje se va articulando en función a una economía, de la misma manera que el Fordismo creó unas articulaciones pues, y unos lenguajes y unas prácticas culturales. El Internet y su desarrollo y su expansión ha creado otras discursivas, y donde quiero aterrizar, que es en el caso también de la narcocultura como producto de una economía que continúa siendo capitalista, también ha generado un propio lenguaje y una propia articulación y un propio medio de difundir ideas y agrupar pensamientos. Que a eso es que me quiero ya más o menos ir dirigiendo para ir encaminando la discusión un poco más. En el caso pues, de la narcocultura es como un reflejo de la cultura cotidiana, del everyday, al igual que las transformaciones culturales que hemos tenido con el modelo del Fordismo. La experiencia de la narcocultura como es una manifestación social que depende de los medios de comunicación y otras formas de producción y reproducción culturales contemporáneas. Según el profesor y colega, al cual le tengo mucho cariño, Miguel Cabañas, la definición de narcocultura abarca los discursos enumerados y representaciones visuales y lingüísticas sobre los narcotraficantes y el mundo del cultivo, procesamiento, distribución y consumo de las drogas ilícitas. En esa misma dirección, la narcocultura es un concepto teórico que está anclado en los espacios de lo que sería la guerra contra las drogas o el drug on war, que refieren a la marginación histórica. Involucra también pues, la producción de drogas, el imaginario de los barrios marginales de las drogas y el conflicto legal y hegemónico que se genera en función a esta economía de carácter ilícita en muchas partes del mundo. El capitalismo y el neoliberalismo tienen unos anclajes que son sumamente violentos y de eso no escapa la economía del narcotráfico. Por el contrario, la economía del narcotráfico, para sustentarse, se va anclando en un performance social que visibiliza más violencia a través de unas prácticas donde la muerte se vuelve una escena ficcional en muchas ocasiones y una forma de ejemplificar y imponer un modelo. Sayak Valencia nos menciona este concepto, nos define el capitalismo war, y es un concepto en el cual nosotros podemos ir, que está referenciado en el filming, en género fílmico, pero va apuntando a una dicotomía donde la penetración social de grupos del narcotráfico se vuelve cada vez un ente más globalizado y que a la misma vez se vuelve un objeto de consumo, un commodity, en productos de televisivos, en productos como narcocorridos, y pues en el contexto de Puerto Rico, muy bien pudiéramos anclarlo en el contexto de algunos géneros musicales como el reggaetón, y en el asunto que yo quiero trabajar en estos momentos, que son los memes de Internet,
y la representación de una ciudad. En el caso particular de las ciudades caribeñas, han sido espacios donde se han espacios de batalla para distintas instancias e instituciones de poder, ya sean instituciones de poder religioso en el momento de la colonización y de imposición de otros regímenes políticos, como ha sido el proceso de colonización por parte de la bandera española y en el concepto de Puerto Rico nuevamente en el 1898, el proceso de americanización, donde las ciudades puertorriqueñas pasaron de ser ciudades españolas a ser ciudades de bastión militar estadounidense. Pues se dan una dinámica y unas transformaciones. En el caso particular de Bayamón, en Puerto Rico, es una municipalidad localizada a 10-15 minutos en auto de la ciudad de San Juan, de la capital. Forma parte de la región metropolitana, es cabecera de distrito y además en el día de hoy pues rompe un poco con la noción de una ciudad clásica, del espacio de un centro urbano definido, a esta noción de espacios periferales, de centros comerciales. Desde los 50, Bayamón representó para la zona metropolitana y para Puerto Rico un ejemplo de un urbanismo alterno, donde las urbanizaciones están fuera de las ciudades, y un espacio que es muy similar a lo que proponía el Fordismo como modelo de vida, el espacio donde tener la casa con el lugar para parquear el carro, y la construcción de grandes centros comerciales que le daban una nueva mantra más americana a lugares como Bayamón y otras zonas suburbanas de Puerto Rico. En el contexto de Bayamón, la ciudad pues se va expandiendo más en los 70 y va creando un imaginario en Puerto Rico que va pasando de ser la meca del baloncesto y de otros deportes a convertirse poco a poco a nivel cotidiano en Puerto Rico en un espacio para la producción cultural de lo que pudiéramos vincular con la narcocultura puertorriqueña. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a productos como el reggaetón, y eso se asocia muchas veces por el asunto de que muchos artistas exponentes de género son de esta municipalidad o de municipalidades cercanas donde Bayamón tiene gran influencia. En el caso particular, pues la narcocultura en general, y partiendo del concepto que nos plantea Rosana Reguillo, donde se va elaborando un nuevo lenguaje y un nuevo léxico en función a la violencia, pues en Puerto Rico se ha ido articulando un lenguaje para hablar de las ciudades, de las ciudades como espacios violentos. En el contexto local aquí, en el archipiélago puertorriqueño, se usa mucho, se ha creado un vocabulario y un lenguaje en redes sociales para referirse a Bayamón y a Carolina, pero mayormente los ataques siempre van a Bayamón. Aquí les comparto una imagen de las primeras imágenes que yo recuerdo que presentan a Bayamón como un espacio violento, y es la representación del Parque de la Ciencia, un parque icónico en la ciudad, con el logo de Bayamón, el Mordor de Lord of the Rings, el Señor de los Anillos, y pues siempre se pinta a Bayamón como este lugar violento y oscuro. El segundo meme que tengo al lado ya es una mofa para mitificar la ciudad sureña de Ponce, por encima de la capital y por encima de otras ciudades de Puerto Rico y pueblos más en las zonas rurales, viendo que pues el caso de Bayamón en particular, que es donde me quiero enfocar, presentan el icónico Winnie the Pooh triste con un arma y una barba que se usa para caracterizar a las personas que tienen vínculos con el narcotráfico en Puerto Rico o que asocian con este estilo de vida, aunque no necesariamente tengan que ser parte de ella, que es algo que trabaja Omar Rincón, que creo que mañana presenta en el Congreso.
El meme más común, que es un meme que se reproduce mucho, es en el asunto de la figura de Pablo Escobar. Esta mañana en el Congreso se hablaba de la figura de Pablo Escobar como un producto recurrente en la producción del narco en Colombia, y pues en el contexto de América Latina se ha asumido mucho. Cuando yo estoy intentando trabajar esta localización de Bayamón en los memes con otras ciudades que consideran violentas en América Latina, con Culiacán, por ejemplo, y muchos de los memes que hacen de Bayamón y de otras ciudades en Colombia y en México, que son supuestamente espacios de gran violencia, usan esencialmente las mismas imágenes, usan el Pablo Escobar de la novela que se transmitió aquí en Puerto Rico por vía de Telemundo, Guapa Televisión, y en Estados Unidos por Telemundo, y pues se van asumiendo unos discursos en Puerto Rico usando imágenes que no tienen nada que ver con el desarrollo cultural local, sino que se van adaptando con mensajes alusivos a Bayamón, aunque los memes, muchos de ellos no tienen ningún referente cultural cercano. Por ejemplo, la imagen, aun cuando Puerto Rico, por aspectos coloniales, sí celebra la Navidad con Santa Claus, no es necesariamente con tanta arma como pudiera ser una imagen que muy bien pudiera ser vinculada con la cultura de las armas en el sur de los Estados Unidos. Igualmente con imágenes de películas que se le incluyen captions mencionando la abuela de camino a Marshalls, que es una tienda de off-price o de descuentos por departamento. Muy similar, bueno, es una tienda de descuentos, no tiene un referente creo similar en América Latina. E igualmente vemos esta escena cuando dice hay un grupo con una guitarra en un conflicto armado, donde hace referencia a una serenata para tu novia, pero en Bayamón, haciendo referencia de que Bayamón es un espacio violento y hostil donde en cualquier momento van a haber disparos y tiroteos. Igualmente la representación siempre ha ido en alusión a Bayamón como este espacio hostil de armas, muy similar a lo que nos pintan en ocasiones sobre los espacios de violencia clásica del siglo XX, donde están las armas muy presentes. Aquí vemos el almuerzo en Bayamón, que es un arroz con la mezcla, serían en vez de habichuelas y pollo sería una pistola y balas. Y también vemos cómo en la barbería una persona va con una AK. Aun cuando esa imagen no es de Puerto Rico, es de una película transnacional, se apropia en Puerto Rico del discurso para criticar una violencia en Bayamón. Igualmente Superman borracho, donde se siente mal porque puede combatir el crimen en cualquier parte del mundo, menos en Bayamón por ser un espacio hostil. Y pues vemos también la Navidad, donde se vincula también en Puerto Rico, en Bayamón, con un espacio violento, muchas veces replicando el lenguaje islamofóbico, como podemos en esta imagen de los Reyes Magos entrando a la ciudad de Bayamón, haciendo alusión a grupos extremistas islámicos. Igualmente, con la pandemia, este meme estoy seguro que lo han visto en otras partes. Es un meme que, principalmente el de la pistola, que dice que es raro tomar la temperatura en Bayamón. Es un meme que se ha adaptado, que se ha puesto también en Culiacán, en Santa Marta, en Ponce, en Puerto Rico y en otras ciudades. Pero es un meme que pues, las personas en Puerto Rico lo han adaptado para asumir a Bayamón. Igualmente también ha pasado con el meme de unas bacterias con armas y robando un banco, que es una caricatura de las Powerpuff Girls, o de las chicas superpoderosas, que se ha apropiado para decir que el COVID se ha acoplado o se ha acostumbrado a vivir en Bayamón. Toda esta representación, estas son solamente una breve compilación de todo lo que hay en Facebook. En Twitter, si uno entra con el hashtag Bayamondor, puede encontrar muchas más críticas, memes y adaptaciones híbridas sobre este tema. Pero verdaderamente
los memes hacen un verdadero reflejo de lo que está pasando en la sociedad, pues si bien pudiéramos argumentar que la realidad es percibida de carácter individual, en ocasiones las estadísticas oficiales del gobierno nos indican otra cosa, aun cuando la percepción de que Bayamón, y pues una percepción mediáticamente construida, porque la prensa hace mayor hincapié cuando se arresta a un narcotraficante o cuando el FBI en Puerto Rico desarticula gangas, hace mayor hincapié cuando son en residenciales públicos de Bayamón. No deja de ser cierto que pues aun cuando es superior, si nos fijamos en el último estrato, vemos la tasa de delitos tipo 1. Delitos tipo 1 son todos esos delitos fuertes contra los individuos que pueden incluir asesinatos, hurtos, violación, trata humana, hurto de vehículos o carjackings. Todos esos crímenes se asocian en una sola categoría que le llaman delito tipo 1 en el contexto de Puerto Rico. Y si bien es cierto que en Puerto Rico en general la tasa por cada 100.000 habitantes es de cerca de 500, que es una tasa muy alta. Y pues Bayamón está más alta del promedio de Puerto Rico. No deja de ser cierto que hay otras ciudades que están igual de violentas o más violentas. En el caso de Puerto Rico, la ciudad capital, San Juan, tiene una mayor incidencia en delitos tipo 1 que Bayamón. Aún así, las críticas en Puerto Rico van siempre a la burla hacia Bayamón y Carolina, que son ciudades que pues sí, están por encima del promedio en Puerto Rico, pero no son más altas que la capital. Y en esa misma dirección, en el caso de las tasas de asesinatos en Puerto Rico por cada 100.000 habitantes, en San Juan de Puerto Rico excede los 45, cerca de los 50. Ya en tiempos de pandemia bajó un poco. Pero independientemente, la tasa de asesinatos en la ciudad de Bayamón y Carolina, que es la otra ciudad en la cual también se burlan porque es aspectos violentos, es inferior a lo que se ve en la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Y se acerca incluso, en el caso de Bayamón, para el año 2020, vemos que tiene menos incidencia criminal que el Puerto Rico en promedio. Ciudades como Mayagüez en el año de la pandemia aumentaron su criminalidad, mientras que ciudades como San Juan, pues aun cuando bajaron, se mantienen en unas tasas más altas del promedio del país. Yo espero pues haber dejado un poquito más de espacio para la discusión. También me gustaría más adelante hablar un poco del aspecto de los velatorios, aunque sé que no tiene que ver mucho con esto, pero me gustaría discutirlo porque dialoga mucho con el contexto chileno, además de que pues, hay muchas cosas de la narcocultura chilena que he leído que se asocian mucho con Puerto Rico. Y pues nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio que nos han brindado. Muchas gracias a ti, creo que sí, justo como que muchísimos paralelos con todos los chilenos, ¿cierto? Con todo desde la representación, el meme, qué tipos de memes se adoptan, y por supuesto el tema de la narcocultura, creo que va a ser súper entretenido que conversemos sobre eso, así que espero también que podamos profundizar. Muchas gracias, Luis, estuvo genial tu ponencia. Y ahora los dejo ya con nuestra querida Alejandra León, la última pero no menos importante. Qué rico, Ale, que estés con nosotros. También, bueno, aquí vamos a proyectar tu reseña biográfica, pero voy contando un poquito quién es Alejandra. Para quienes no la conocen, Alejandra León es doctora en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana y se tituló con una tesis sobre la feminidad buchona y el narcomarketing que hacen estas mujeres buchonas. Su tesis ya de alguna manera se convirtió en un bestseller, diría yo, multicitada en el campo de la narcocultura, y ahora está haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad de Murcia. Y también, bueno, aprovecho también de pasar el dato, que como Gabriel va a participar en el dossier que estamos coordinando con Ingrid, justamente con este tema del que viene a conversarnos hoy, que son las jefas de perfil más bajo, que son súper diferentes a estas buchonas, así que ahí también creo que podemos hacer
vínculos muy interesantes. Así que gracias, Ale, por estar con nosotros y te dejo. Pues nada, gracias, Ainhoa. Siempre es un placer estar pues en estas mesas de discusión, conocer nuevos trabajos. Estoy encantada con todas las ponencias que he escuchado. Además, ya quiero seguir platicando y discutiendo con los demás ponentes. Pues bueno, también siempre agradeciendo la invitación de Danilo, Ingrid y tuya, y pues gracias en verdad por esta coordinación del Congreso. Y bueno, un poquito hablando de qué son las jefas de perfil bajo o por qué propongo este concepto, ¿no? O sea, creo que apenas estoy haciendo esta reflexión y llegando un poco a qué se podría decir que es una jefa de perfil bajo o estas mujeres, entre comillas, invisibles, ¿no? Porque finalmente todas las investigaciones que se han hecho con respecto a las feminidades o las mujeres dentro del narcotráfico se han enfocado en analizar principalmente cómo se ha generado este imaginario de la feminidad, pero la parte central de casi todos estos análisis se han enfocado en el estudio de la corporalidad y performatividad, las relaciones erótico-afectivas y pues la inserción laboral a partir de este uso de capital erótico, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, un poco como ya ¿cómo es que yo empecé a estudiar estos imaginarios de feminidad en el narcomundo y por qué lo voy a contraponer un poco con este concepto de las jefas de perfil bajo? Pues bueno, todos mis estudios se han situado, como ya lo mencionaba el compañero anterior, que como se sitúan en este capitalismo gore, ¿no? Donde finalmente algo que sobresale pues es este hiperconsumo y la estetización de la violencia y que sirve para entender cómo es que se crea o se da esa idea de cómo son las mujeres dentro del narco y su relación con estos aspectos estéticos y que incluso yo hablo de una iconósfera narcocultural global y que pues bueno, tomando un poco esta concepción de John Illescas, pues esta iconósfera abarca toda la cultura humana retenida en la forma simbólica en nuestras mentes y que parte importante pues van a ser estos consumos culturales. Yo estudio principalmente los digitales, las redes sociales, que son como esta cuestión de Instagram, Facebook, pero también los medios de comunicación. Y bueno, ¿cuáles van a ser los principales elementos simbólicos de este primer acercamiento a estas feminidades? Pues obviamente van a ser como esta coproducción narcoestética y que lo van a utilizar las mujeres en el narco con lo que yo he denominado narcomarketing. ¿Pero a qué me refiero con narcomarketing? Pues a esta gestión comercial que tienen todos los cárteles, específicamente mexicanos, donde su publicidad se las divido en 3 campañas, ¿no? La hedonista, la de terror y la de responsabilidad social, pero la feminidad buchona va más hacia esta campaña publicitaria del hedonismo. ¿Pero para qué sirven estas campañas? Pues para seguir siendo empresas vigentes, donde captarán clientelas o también empleados. ¿Y qué voy a entender con feminidad buchona? Pues es todo este conjunto de elementos y características físicas, simbólicas y axiológicas y mentales de las mujeres que viven o aspiran a insertarse en la narcocultura mexicana. También es importante otro concepto que han creado Sayak Valencia y Liliana Falcón, que es el endriago CEO o el CEO endriago, ¿no? Y esto un poquito para poner en discusión esta idea de las jefas de bajo perfil o perfil bajo, ¿no? ¿Y cómo se entienden a estos endriagos CEOs? Pues bueno, las autoras pues lo definen como pues como esta persona o este hombre dentro del narcotráfico que se incorpora a partir de un orden simbólico del neoliberalismo y deviene burgués y borra como un poco esta parte de su industria ilegal, por así decirlo, y trata de abandonar la narcomodernidad, ¿no? Pero esto me hizo llevar a reflexionar sobre
el trato que hay a unas mujeres, a un pequeño grupo de mujeres que forman parte del narcomundo y que son muy importantes y que se mantienen, o se pareciera que se mantienen fuera de los reflectores y hay escasas investigaciones periodísticas. Entonces, a estas mujeres son a las que llamo jefas de perfil bajo. La siguiente, por favor. Que pues yo definiría a esta mujer como una empresaria del narcotráfico, la cual rompe con el estereotipo de las mujeres insertadas en dichas actividades a partir del uso del capital erótico inscrito a su corporalidad. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias de las jefas de perfil bajo? Es pues mantenerse de alguna manera en el anonimato, sin una imagen reconocible, y de hecho no se tiene o se tiene muy poca información de ellas, y son pocas o nulas las imágenes que circulan sobre cómo son. O sea, se habla de ellas como existen, ¿no? Pero se tienen muy pocas imágenes. Y voy a poner 3 ejemplos. La siguiente, por favor. En este sentido, voy a hablar de 3 mujeres que las considero jefas de perfil bajo y ahorita lo voy a explicar por qué. Y bueno, la primera es Griselda Blanco, que es conocida como la Viuda Negra o la Madrina, que de hecho es ella la que empezamos a encontrar o hacer referencia en los consumos culturales de estas narcoseries, que de hecho ya va a tener su narcoserie, tiene su película, pero se habla muy... si no existieran eso, tal vez no hubiera sido reconocida a partir de la historia o genealogía histórica del narcotráfico, ¿no? Pero bueno, según la BBC, o lo que se sabe de ella es que ella es la que abre las puertas y las rutas de los cárteles colombianos, fue la madrina de Pablo Escobar, y bueno, aunque fue la que tuvo mayor éxito con estos cowboys de Miami, y que aunque estuvo en prisión en Estados Unidos, mantuvo un perfil bajo hasta que fue asesinada en Colombia en el 2012, ¿no? Se sabe muy poco de ella, es como, todo es muy hermético. En segundo lugar tenemos a Enedina Arellano Félix, la narcomami, que según la información de la DEA, que fue distribuida por varios medios de comunicación mexicanos, ella en el 2008 se convierte en la mujer más poderosa del narcomundo mexicano, y es la única líder mujer de un cártel de droga y se caracteriza como, según la describen en los medios de comunicación, por ser discreta y que evita las excentricidades de los capos. Eso es como parte importante sobre la forma en que una feminidad buchona sí se va a exhibir, sí va a entrar a esta campaña del narcomarketing hedonista, pero vamos a tener que las jefas no se mantienen bajo los reflectores, ¿no? Y bueno, aquí quiero entrar también a hablar de un caso que, haciendo un poco como referencia y conexión a un poco lo que hablaba Felipe sobre esta concepción de la narcocultura española, quiero hablar de la Loles. Y aunque Felipe estuvo en el norte, yo quiero bajar un poco al sur de España, específicamente en Murcia, que de hecho la Loles sigue vigente, ¿no? Y como ya decía Felipe, pues en el narcomundo español se habla de clanes. Y bueno, vamos a hablar que el clan de la Loles es racializado porque la familia es de procedencia gitana. Esto también nos puede llevar a otra pues pláticas sobre cómo es que también se racializa en Europa a los clanes de droga, ¿no? Pueden ser rusos, rumanos, gitanos, ¿no? Y bueno, a los jefes de estos clanes pues se les llama patriarcas, y aquí vamos a ver que es más visible la conformación de una empresa familiar en comparación a las narraciones que se hacen ya de los cárteles latinoamericanos, que los podemos ver ya como una empresa transnacional. Y bueno, un poco de las características que tienen estos clanes españoles, según el criminólogo Miguel Ángel Cano, pues dice pues, que son agrupaciones opacas, unidas por estos lazos familiares, pues esta estructura jerárquica de líder. Aquí se enuncia que la violencia ocupa un lugar secundario y la mujer ocupa un papel secundario. Y aquí se rompe en este clan murciano la idea de que las mujeres no participan. Este clan
Es el más longevo de la ciudad de Murcia y tiene una zona de confort en lo que es el conocido barrio de la Fama. Los medios de comunicación no difunden imágenes de quién es Lola, de hecho no se tiene una imagen, y de la poca de información que se tiene es gracias al periodista Alejandro Lucas, que bueno, nos habla de que la Loles, así como si fuera la marca La Loles, tiene una dinámica empresarial que funciona 24/7 y que divide su trabajo en 3 turnos en los departamentos donde venden la mercancía. Dice que tiene una junta directiva que está compuesta por la familia de la Loles y que es ella quien va a fungir como la protectora de sus empleados familiares, pues ella va a ser quien va a ver por ellos en los juzgados. Se sabe que en el 2004 la Loles fue el único año en que pisó la cárcel, 2 años de los 33 años que ha estado en el negocio y como líder del clan, esto hasta el 2021, y que tiene una forma muy específica de blanquear el dinero y que no está bajo la lupa de organismos tributarios porque no figura, pues como podría decírselo así en Hacienda, ¿no? Y que pues también no ostenta riquezas y mantiene su imagen en anonimato. Y bueno, quería ponerles estos ejemplos. La siguiente, por favor, para hablar y poder problematizar un poco más sobre esta nueva figura de la mujer en el narcomundo. Y diría en el narcomundo global. Entonces, podemos hablar de 4 características que pues tenemos que su posición dentro de la organización de estas mujeres no se puede llegar, o sea, no está directamente relacionada con el capital erótico como podría serlo las jerarquías de las que se han hablado en las investigaciones, en mi propia investigación doctoral, en la investigación que ya ha hecho está Ana Gilda, Mondaga Cota, Itzelín Mata Navarro, Kenia Herrera, entonces que sí relacionan el cuerpo y el capital erótico con la jerarquía que tal vez se puede haber en los cárteles de droga. También que son discretas y no utilizan estas campañas de publicidad del narcomarketing. Esto era como muy importante, incluso como lo que decía los medios de comunicación sobre sobre Nedina, ¿no? De que no esta comparación incluso un tanto que puede ser hasta estereotípica de género, de que pues los hombres iban en la narcocultura los hombres iban a ostentar y las mujeres van a ser más recatadas, pero esto nos puede hacer llevar a una reflexión acerca de que pues realmente esta cuestión de que no les dejan entrar realmente a las mujeres a estas posiciones tan altas de poder y cómo es que ellas sí llegan, ¿no? Bueno, también hay esta confusión de su participación en los medios de comunicación, que realmente dicen sí son las líderes, no son las líderes. Esto entenderlo como otra vez esta cuestión desde una perspectiva de género, de cómo son tratadas por los medios o si realmente es una estrategia que ellas utilizan para que se mantenga en un perfil un poco bajo, como tal vez se habla un tanto como lo que hace el Mayo Zambada. Y bueno, y podemos hablar de los roles de género que de alguna manera en las jefas de perfil bajo nos llevan a problematizar que al momento en que ellas se vuelven las jefas, las líderes, se les vuelve a relacionar con el ámbito privado y se les relaciona con la cuestión de una estructura familiar, ¿no? Tan solo el hecho de que a Nedina le digan la narcomami, a Griselda, además, bueno, también la madrina y, bueno, también la viuda negra, por el hecho de esta cuestión de no ser la buena mujer por la historia de que está acusada del homicidio de su tercer esposo. Y pues bueno, un poco esto es lo que quería llevar a la reflexión. Sé que es una categoría en construcción y que realmente podemos ver las conexiones y similitudes de estas jefas de perfil bajo entre pues Colombia, México, ¿no? Y que nos ayuda a hacer una genealogía histórica
y que nos ayuda a entender también la inserción de las mujeres en el narcotráfico. Y entonces, pues nada más me queda decir ya para concluir, pues que esta noción de jefa de perfil bajo, pues nos va a ayudar a crear nuevos referentes para pues continuar nuevas investigaciones interdisciplinares de género y narcotráfico, y también cómo estas representaciones van a tener un mayor impacto social y también cómo son tratadas por los medios de comunicación y los consumos culturales. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ale. También súper interesante lo que nos vienes a contar. Espero que tengamos preguntas al respecto. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios, preguntas, tanto por el YouTube como por el Facebook de la Facultad de Letras. Y aprovecho también entonces otra vez de decirles que la ponencia de Ale estará completa, ya para quienes se quedaron con gusto poco, estará completa la ponencia tanto de Gabriel como de Ale en el dossier que vamos a publicar en la revista Cuadernos de Humanidades de la Universidad de Salta en junio, así que espero así pronto que tenemos esto. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas, que ya tenemos algunas preguntas del público. También invitamos a que participen quienes quieran hacer más preguntas a nuestros y nuestras invitadas. Así que, pero empezamos con alguna de las preguntas que ya tenemos. Entonces, la primera es para Gabriel. Dice, Gabriel, ¿podrías referirte a otras mujeres del narco, como por ejemplo las parejas o amantes de los capos? ¿Qué pasa con estos personajes y qué roles cumplen en las series o películas? ¿También ves ahí una mirada condescendiente sobre esas figuras? Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. De hecho, bueno, en mi tesis doctoral le dedico un capítulo entero a los personajes femeninos más tradicionales o subordinados a la masculinidad narco, y ahí en este capítulo estudio las figuras de la madre, de la hija, de la esposa, también de la víctima de la violencia y de la llamada mujer trofeo o mujer decorativa, y estudio también la cómplice que ocupa los eslabones más bajos de las organizaciones narco. Y luego le dedico otro capítulo a los personajes femeninos que llamo precisamente necroempoderados, recuperando el concepto de necroempoderamiento, ¿no?, de Sayac Valencia, que precisamente Wilmar Ramírez definió esta mañana en su ponencia. Y ahí, además de la figura de la vengadora de la que hablé hoy, hablo de los personajes de jefa poderosa, de sicaria y también de buchona, ¿no?, que se puede contar dentro de las mujeres empoderadas del narco. Entonces, obviamente, hay muchas más figuras femeninas que el de la vengadora en el narcocine Video Home y también en el videoclip de Narcocorrido, que son mis dos objetos principales de estudio. Y bueno, en eso tienes toda la razón y la pregunta es pertinente. Y bueno, de hecho, hablando del dossier, ¿no?, en el artículo que redacté, que va a salir en este dossier coordinado por Ainhoa e Ingrid, hablo un poco más de las víctimas femeninas de la narcoviolencia y de las jefas y de las sicarias. Y lo que encuentro fascinante en el narcocine Video Home y también en los videoclips que estudié es que existen estos dos tipos de representaciones femeninas que parecen contradictorias, pero que aparecen de manera paralela en estas obras y que sirven hasta de contraposición una frente a la otra. Y eso significa que la presencia cada vez más grande de personajes femeninos empoderados no impide que permanezcan las mujeres víctimas y las mujeres decorativas o trofeo. Estas siguen ahí también. Y en las obras que estudié, las mujeres fuertes aparecen hasta como una excepción que confirma la regla a veces, pero la regla se situaría más bien del lado de la victimización o de la cosificación. Claro, estoy hablando de narcocine Video Home y de videoclips de narcocorridos, y es importante, creo, especificarlo porque sé que en otros productos como las narcoseries, que por ejemplo Ainhoa ha estudiado a fondo, pues la situación es muy distinta y se rompe mucho más con estos estereotipos tradicionales de género, porque se presenta a hombres sensibles y a otros tipos de relaciones entre géneros, ¿no? Y bueno, es interesante que se mencione en la pregunta a las parejas sentimentales o a las amantes de los narcos, porque en el arquetipo de la víctima que yo estudio, ellas juegan un papel fundamental, y de hecho varias
Narcopelículas recientes presentan ejemplos de personajes de víctimas femeninas que proceden de familias de narcotraficantes, sean sus hijas o sus esposas, sus viudas, sus madres. Y esos personajes pueden ser agredidos por sus familiares narcos o por los enemigos de otro cártel, porque a veces son asesinadas para destruir psicológicamente a los narcotraficantes y para causarles daño, ¿no? Con el asesinato de mujeres que les son cercanas, y esto se llama feminicidio por pertenencia al enemigo, pensando obviamente esta pertenencia desde un punto de vista bastante machista y patriarcal. Aunque obviamente las parejas sentimentales no solo se presentan como víctimas en estos filmes, puedo pensar en películas como La Descarada, que presentan a personajes de buchonas que precisamente saben mover sus fichas para subir los escalones del narco y usar su capital erótico para llegar a cierto éxito social, ¿no? Y aquí tenemos precisamente a Ale, que ha pensado a profundidad la feminidad buchona en este sentido. Entonces, para un poco volver a la pregunta, sí, de cierto modo, creo que permanece esta mirada patriarcal en el narcocine video home, a pesar de la presencia muy importante de mujeres más empoderadas en las tramas, que obvio hay que reconocer y que hay que subrayar, ¿no? Que haya más mujeres poderosas. Y muy felizmente las mujeres representadas no solo son víctimas o no solo son mujeres trofeo, pero creo que para que haya un cambio real y profundo de paradigma, será necesario contar con más directoras, más productoras y más guionistas mujeres para estos filmes. Y por esta razón quiero dedicar el último capítulo de mi tesis justamente a las presencias y ausencias femeninas detrás de la cámara, para poder centrarme en estas cuestiones y para pensar el llamado techo de celuloide del que habla Martha Lausen, que es precisamente el término que ella usa para hablar del techo de cristal, ¿no? Que existe para las mujeres en el cine y que limita pues su participación en la industria. Así que muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti por esta respuesta tan completa. Creo que también, sí, bueno, me parece, no sé, que en el cine B incluso es harto más subversivo que las películas comerciales, ¿no? Las películas comerciales todavía estoy pensando, no sé, Mi Narco, El Infierno, seguimos como con la representación de las mujeres sin agencia, y creo que este cine B está mostrando una cosa súper diferente tal como tú lo estás viendo, y interesante, ¿no? Que pase así. Uno esperaría tal vez que en el cine comercial fuera más evidente esta agencia de las mujeres, y no es así. Entonces, bueno, muchas gracias, Gabriel. Entonces seguimos con la pregunta para Felipe. Dice, ¿crees que esta atribución del colombiano como violento versus un nacional no violento reproduce un discurso del inmigrante como un otro incivilizado que introduce la violencia en el país huésped? Hola, pues mira, si pienso únicamente en la ficción y la aíslo, digamos, el contexto, sería muy evidente ese rasgo. Y estaría de acuerdo, daría una respuesta afirmativa a esa pregunta. Pero si pienso en el contexto completo, es que verdadera y genuinamente lo que diferencia al narcotráfico en Galicia, y me atrevería a decir España, con relación a la América Latina, es que verdadera y genuinamente casi no hay violencia. Y yo creo que esto responde a una conciencia muy clara que Europa tiene muy marcada una línea que si la atraviesas va a haber consecuencias. ¿Cuál? Trae el producto, pero no traigas la violencia. Y pongo un ejemplo, que es incluso hasta un poco ridículo, ¿no? En 1990 hubo una gran operación titulada Operación Nécora, donde arrestaron a varios narcotraficantes gallegos para llevarlos a la justicia, y todo esto fue orquestado por el juez Baltasar Garzón, que es el que luego intentó tomar acciones contra Pinochet. Y bueno, todo ese juicio de Nécora surge a partir del testimonio de un gallego llamado Manuel Fernández Padín, que trabajó para estos clanes, era como que un arquillo ahí menor, y un día tuvo remordimiento de conciencia, fue ante el juez Baltasar Garzón y expuso todo lo que sabía. Y este tipo entró al programa digamos, de testigos protegidos del Estado español, pero sale en la tele, da entrevistas, se pasea como si nada,
y diciendo, ay, nomás no puedo volver a Galicia porque si vuelvo me matan, lo cual es ridículo. Yo creo que perfectamente pueden contratar a alguien en Madrid que se lo eche, porque el tipo hasta dice, vivo en Madrid. Es que, ¿qué es lo que pasa? Que verdadera y genuinamente el tipo no lo van a matar, no porque ahora vive en Madrid o con una identidad falsa, porque sale en la tele dando entrevistas, es porque hay una especie de acuerdo tácito de no utilizas la violencia o no te la vamos a perdonar. Estoy seguro que los narcos gallegos tienen perfectamente identificado dónde vive en Madrid y se mueren de ganas de jalar el gatillo, pero saben que hay consecuencias. Entonces, claro, esta mirada de los mexicanos y colombianos como violentos parecía ser un discurso xenófobo en la serie, pero mirando el contexto, pues yo creo que es más bien un estado que dice, trae la droga, trae el dinero, pero no traigas la violencia, y que eso es lo que marca, ¿no? Y mira, un poco ya agarré vuelo, respondo la siguiente pregunta. Dale, a ver si la podemos ir proyectando. Claro, ¿Ves dice, una ¿no? confluencia? Dale, ¿quieres dale tú. ¿Ves una confluencia o es solo azar que las dos grandes tradiciones narconarrativas se inician en general en la provincia y no en la metrópoli, como Culiacán, Sinaloa, Antioquia, Medellín? Pues aquí en el caso de Galicia nuevamente diría que es una coincidencia. Hay como que dos grandes factores que explican la presencia del narcotráfico en Galicia. Una es netamente geográfica. A pesar de que es muy pequeña España y particularmente Galicia, la costa tiene características muy particulares. Tiene más de 1.500 kilómetros la extensión de la costa porque tiene muchas trampas, muchas rías, muchos brazos, y el método para introducir la droga funciona muy bien en Galicia porque llegan los barcos hasta el límite de las aguas internacionales, descargan todo en lanchas rápidas, y los gallegos que toda la vida han vivido de la pesca, que conocen perfectamente todas las trampas en la costa, no pueden ser perseguidos porque cuando van las lanchas de la policía terminan encallando y naufragando. Entonces es como que la circunstancia geográfica la que le permitió a Galicia ser el punto idóneo para hacer esta actividad. Y la segunda nos habla que es un tema histórico. Cuando España está sumida en la más absoluta miseria, después de la Guerra Civil Española, Galicia, por ser frontera con Portugal, empieza a desarrollar el contrabando de absolutamente todos los productos habidos y por haber para introducirlos en España y venderlos en el mercado negro. Entonces, las redes de contrabando que surgen en Galicia, por su cercanía con Portugal y por las ventajas que ofrece la costa, son las que luego va a utilizar el narco colombiano para meter la coca. Se rumora que en algún momento Escobar empezó a buscar socios en Europa para ver quién le metía la coca, se entrevistó con la mafia napolitana, con la siciliana, pero en algún momento la gallega fue la que le gustó y decir, órale, yo te mando mi producto y tú me lo metes. Entonces, son circunstancias geográficas e históricas las que de algún modo volvieron a Galicia la puerta de entrada de la cocaína sudamericana. Creo que el que sea provincia, pues es una cuestión en este caso fortuita más bien. Y bueno, ya me callo porque hay varias preguntas para los demás. Gracias, Felipe. Sigo entonces con la siguiente pregunta. Dice, hola, excelentes ponentes. Pregunta para Luis. ¿Cómo serían los narcofunerales en Puerto Rico? Bueno, justo lo que habíamos conversado, que sería bueno profundizar, y nos preguntan, con todo lo que expusiste, ¿piensas que lo que pasa con los memes y Bayamón pasa en todas las zonas asociadas al crimen y es algo más global que local? Mil gracias. Son dos preguntas en realidad. Tu micrófono está desactivado. Discúlpenme. Pues voy a empezar con la segunda pregunta primero. Y pues yo creo que es una dinámica que sí, que todo espacio que es concebido como un espacio violento siempre va a tener alguna crítica o alguna mofa, ya sea de carácter cultural o de carácter social. Y pues en el caso particular de los memes, pues sí, hay memes y son repetitivos incluso, memes que usan la misma imagen. Lo único que hacen es que de forma vulgar y asquerosa le ponen un label por encima cambiando el nombre de la ciudad. Estoy seguro que yo he encontrado muchos que son muy similares o que son la misma imagen con un caption encima del otro, que se referían a Culiacán o se referían a Medellín o a otras ciudades que se concebían como espacios violentos. E incluso en los Estados Unidos también pasa con su propia, pues como los memes responden también a temáticas del espacio, a temáticas culturales del espacio y conversaciones que se dan en esa zona,
pues en Estados Unidos hay muchos memes que pudieran ser similares a los que se usan sobre en América Latina o de la violencia y se asocian con otros espacios que son conservadores, republicanos, como pudiera ser con la Florida, en el estado de la Florida, en el sur de los Estados Unidos, o con Alabama, con la ciudad, con Oklahoma, en referencia a Ozark. So que sí, hay unas conversaciones que son bastante repetitivas y que lo único que hacen es, pues, como plantean en línea, se apropian del producto internacional y le dan un matiz local. Le cambian el nombre quizás en el peor de los casos, o le ponen un poquito más de contexto. Esta mañana entré a una página de memes colombiana, se llama Caín Press en Instagram, y vi el meme que había de Bayamón sobre el tapón de, por ejemplo, Bogotá. El meme que vi hoy decía: Bogotá está a 1 hora de Bogotá. Un engarrafamiento en portugués, no me acuerdo cómo se dice en otro español, pero en portugués tapón, congestión vehicular. En la congestión vehicular. Y esa misma imagen estaba de Bayamón y decía: Bayamón está a 1 hora de Bayamón. O sea, que muchas veces lo que hacemos es que reciclamos el meme para la crítica, porque muchas veces los problemas son los mismos. Y pues he visto muchos memes en esa dirección, y también incluso con España, y no solamente con asuntos de violencia y crimen, también con críticas políticas y con críticas sociales en general. Y hay campañas políticas muy buenas que están pues, usando memes. Por ejemplo, he visto memes bien chulos de Boric criticando a los fachos y me han encantado mucho. Y pues, muchos de esos memes también los hemos utilizado en Puerto Rico para criticar a nuestros fachos acá. Muchas veces son un lenguaje, es un nuevo lenguaje que estamos articulando poco a poco. Y ya muchas veces pensamos cuando hablamos con las personas, y por lo menos me pasa a mí cuando hablo con otras personas, ya yo pienso en memes, y ella me está imaginando la conversación, la imagen, y el caption arriba y el caption abajo. Que pues sí, creo que hay una conversación que ya poco a poco, un lenguaje que se está articulando poco a poco, en el que ya pensamos y articulamos crítica social en función a memes y en función al internet. Es como plantea Canclini: cada día estamos más online y menos offline en las conversaciones. Y pues en el caso de los velorios, pues me estaba tomando la oportunidad, hablando de la segunda, para poder subir un slide un momento de las imágenes. Voy a ver si me deja subirlos. Déjame ver ahora. Esta fue una presentación que yo hice el año antes de la pandemia, pero voy a buscar las fotos nada más. Este es un caso de un velorio, yo les llamo velorios exóticos, porque son velorios que expresan un último performance. Y pues, aun cuando articulando como plantea Omar Rincón, hay estéticas narcos que no necesariamente son de narcos. Uno puede asumir estética narco sin ser un narco. Pues en el caso de Puerto Rico hay estas prácticas funerarias que se asocian, que los primeros tuvieron unos vínculos cercanos al narcotráfico. Por ejemplo, esta persona que nunca el caso se resolvió, fue asesinado por sicario en Barrio Cantera, en la ciudad de San Juan, y fue velado fuera del ataúd, colocado de pie en el hogar de su mamá. Se dice que era escolta o protector de Héctor el Father, un reggaetonero puertorriqueño muy famoso, que ahora es pastor evangélico, algo que parece bastante común en América Latina, que pasan de la vida opulenta del narcotráfico a la vida de las iglesias protestantes, el neopentecostalismo principalmente. Y pues al igual que este velatorio, hubo otros de vidas similares. Este es un collage de algunos de los velatorios que yo tuve la oportunidad de ir. Y pues algunos se les asocia con narcoviolencia, asesinatos a manos de sicarios. Hay otros que no. Por ejemplo, la del medio, la señora Sherboni murió de cáncer. Y esta persona que está aquí abajo murió del corazón. Y esta de cáncer también. Pero los demás fueron víctimas. Murió de un ataque, de un paro respiratorio. Pero los demás, de las que han habido en Puerto Rico, que no tengo fotos aquí tampoco, han sido muertes violentas, muertes a causa de sicarios o personas que habían sido asediadas, acechadas por otras personas.
pues fueron veladas en esta manera. Elementos comunes que tienen, pues que todos estos fueron velados por una funeraria en particular, la funeraria Marín, la cual abrió una sucursal en Medellín, tiene una sucursal en San Juan dos sucursales en San Juan de Puerto Rico y una tercera en Medellín, pero el hilo conductor, pues que todos, en alguna manera u otra, tienen el vínculo con esa funeraria, y esa funeraria ofrecía el servicio de velarlo de pie, porque al final del día le servía de branding o marketing, o apropiándome del concepto de Alejandra, de narcomarketing, para promocionar su producto. Y pues esas velatorias han incidido en la cultura pop en Puerto Rico. Hay canciones del muerto parado, hay arte, incluso arte de maestros puertorriqueños famosos como Antonio Martorell, que estuvo expuesta en el Museo de Arte de la Universidad de Puerto Rico, afiches populares y música, canciones populares de trova navideña, e incluso estos muertos salieron, esta forma de velar en Puerto Rico salió en la serie Ozark. No sé si ustedes han visto la serie Ozark. Yo soy medio fanático de esa serie, es un humor muy peculiar. En uno de los episodios que hace referencia a que cuando muera quiere que la velen como en Puerto Rico. No sé si contesto más o menos con ello. Súper, muchísimas gracias. Más gracias por mostrarnos estas imágenes que además las tomaste tú, ¿no? ¿Son tus fotos? Muchas de ellas las tomé yo. Hay unas que son del periódico, pero muchas de ellas las tomé yo. Yo hice 6 visitas a distintos funerales. Hace 2 semanas visité un funeral que hubo de esta misma manera en un pueblo cercano a Bayamón, que es el primer velatorio fuera de San Juan. Bueno, hubo uno en Isabela, pero en el área cercana a Bayamón es el primero, aun cuando siempre se asocia Bayamón como el espacio narco-violento. No ha habido ningún velatorio de este tipo, todos han sido en la capital, en San Juan. Muchas gracias, Luis, súper interesante. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora para Alejandra, dice, ¿podrías referirte un poco más a la figura de Griselda y la disputa con Pablo? ¿Hasta qué punto su figura fue opacada por Pablo? ¿Se subestima de alguna manera el rol que tuvo por ser mujer o dirías que los relatos actuales hacen justicia respecto a su rol? Pues bueno, creo que apenas los relatos y que realmente son de los consumos culturales son los que están, pues de alguna manera reivindicando a estas mujeres que se han insertado como las empresarias en el narcotráfico, ¿no? O sea, de hecho, apenas hablamos de una Enedina, aunque en el contexto tijuanense se sepa quién es Enedina, pero ahora se sabe a nivel mundial por Narcos 3, ¿no? Y realmente Griselda, o sea, pues disputas, así como frente a Pablo, más bien fue quien les abrió las rutas a todos los capos colombianos. Entonces, finalmente, creo que tiene que ver más como con esta representación histórica que debe de existir de estas mujeres y que pues se está dando apenas por los consumos culturales, pero que también tiene que ver, o sea, no se hace justicia a estos roles de estas empresarias y que por eso es necesario seguir estudiando, porque los referentes o los ideales de feminidad que hay del narco son de los personajes ficticios. O sea, tenemos que, ahora que estoy estudiando toda la cuestión de TikTok, ¿no? De la narcocultura en TikTok, las chicas prefieren ser la reina del sur, pero no quieren ser, o sea, no hacen referencia a Griselda, apenas muy poco a Griselda, ¿no? O sea, no, tal vez ahora con el boom de Narcos 3 retomen Enedina, y claro que nadie conoce a la Loles, ¿no? Más que en el contexto murciano, pero que pues finalmente entender que en muchos de los clanes del sur de España quienes están mandando, pues son las mujeres, ¿no? Entonces creo que no se hace justicia con estas menciones que hacen los medios de comunicación, ¿no? Y que también hacen esta cuestión súper de división dicotómica que hay que cuestionar de género, ¿no? De que hay en el narcotráfico, que es real, pero que no hay que seguir reproduciendo, que pues obviamente que la narcomami, que la madrina, que la cuidadora, entonces entender de otra manera, ¿no? De qué manera se posicionan. Exacto, es súper fácil caer en los estereotipos tal como conversábamos con Gabriel, ¿no? Eso es muy, muy común. Bueno, y la última pregunta ya para ir cerrando es para Gabriel,
Dice, mucha felicidad y gracias por el excelente congreso. Una pregunta para Gabriel. ¿Cuál es el corpus de Narcocine Video Home con el que trabajaste? ¿Solo el producido en Tijuana de algunas productoras en particular? Pregunto porque hay mucha producción en todo México. Por último, ¿dónde podemos consultar tu trabajo sobre Video Home? De nuevo, gracias y saludos desde Tijuana. Sí, muchas gracias por la pregunta y aprovecho la oportunidad para saludar también su propio trabajo sobre Video Home, que ha nutrido mucho mis reflexiones, y gracias por subrayar el hecho de que haya narcocine en todo el territorio mexicano. Es verdad que yo conozco un poco mejor el corpus tijuanense porque hice mis estancias de investigación en Tijuana junto con Oscar y Fabián López. Entonces, como pregunta si hay algunas productoras en particular, pues obviamente los Brothers Films tienen un lugar especial en mi estudio. Y como no puedo abarcar todo en mi tesis, divido mi trabajo entre un corpus analítico y un corpus contextual, porque, bueno, como usted bien sabe, hay una cantidad enorme de películas video home y de narcopelículas video home en México. Entonces, en lo que yo llamo un corpus analítico, y para el video home específicamente, yo entro más a profundidad en el análisis de algunas películas, en sus narrativas y en su estética. Y en este corpus incluyo películas sobre todo de Oscar López, de Alonso Lara, Enrique Murillo, John Solís, también Bernabé Melendres, Eleazar García Jr., Berta Gaza también. Y mi corpus contextual es mucho más amplio. Este corpus abarca prácticamente todas las narcopelículas video homes que he visto en mi vida y las que he comprado. Entonces, como no las puedo analizar de manera detenida en la tesis, las evoco de vez en cuando para ilustrar las tendencias propias a los diferentes géneros. Y ahí sí que pienso incluir filmes que vienen también de otras áreas de México, ¿no? Y bueno, para su última pregunta, hasta ahora no he publicado mucho sobre el tema porque todavía no terminó el doctorado, pero el dossier precisamente sobre mujeres y narcotráfico que coordinan Ainhoa e Ingrid y que saldrá en Cuadernos de Humanidades en junio. Bueno, en este dossier estará mi trabajo y tengo algunos otros proyectos de publicación. Y eventualmente cuando logre terminar la tesis, pues se supone que estará disponible en internet en la página de las tesis de la Universidad de Montreal. Así que gracias por la pregunta. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los ponentes de esta excelente mesa. Tuvimos además muy buena sintonía en esta mesa, así que muchas gracias a todos y a todas los que nos vieron. Ahí después si quieren se meten al Facebook y al YouTube porque les mandaron muchos saludos, así que ahí para que revisen quienes los saludaron. Así que, pero muchas gracias por participar con nosotros y espero que pronto nos veamos, ojalá en vivo y en directo. El próximo congreso, a ver si ya lo hacemos de manera presencial, así que por supuesto vamos a querer contar siempre con ustedes, así que esperemos que nos veamos pronto. Un abrazo grande. Adiós, gracias por la invitación, saludos a todos los colegas. Muchas gracias. Gracias.